pasos de fe, cantemos nuestra oración, cantemos nuestra oración. Concédenos, Señor, tu paz, tu luz, tu gracia y perdón. Infúndenos tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar el 11º domingo del tiempo ordinario. Hemos vuelto ya hace 2 semanas al tiempo ordinario, aunque los domingos, al celebrar primero la fiesta de la Santísima Trinidad y luego el Corpus Christi, no habíamos visto todavía el color verde en los ornamentos que ahora vemos. Y hemos retomado el tiempo ordinario que habíamos dejado cuando comenzó la Cuaresma. Por eso estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario. Vamos a pedir en esta Santa Misa por lo que más nos aflige a todos, es la pandemia, para que se vaya pronto, para que los que están enfermos lo pasen lo menos problemáticamente posible, para que los que tienen el peligro del contagio, todos lo tenemos, bueno, pues nos veamos librados de ese mal, que seamos prudentes al tratar y al cumplir las normas sanitarias de distanciamiento para que esto sea posible, más leve para todos. El Señor nos dé fortaleza para sobrellevar, sobre todo las familias que han tenido pérdidas de vidas y los que tienen todavía secuelas de este mal, por todos los que están enfermos de cualquier cosa que sea, por todos los que están solos, por los que están tristes, por las intenciones de todos los que están aquí detrás de cámara haciendo posible esta transmisión y de todos ustedes que nos siguen a través de los medios de comunicación. Con humildad vamos a reconocernos pecadores delante del Señor, pues lo somos, y vamos a suplicar humildemente la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas, y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas las clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florece como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pidamos de corazón al Señor que nos considere ahora mismo sus discípulos, que nos lleve en privado, en el privado de nuestro corazón, a explicarnos sus palabras, que podamos entenderlas, que no quedemos solo con escuchar la parábola, como pasó con tantos. Escuchaban y se maravillaban de lo bien que hablaba Jesús, pero entendían poco y nada. Y muchos de ellos nunca le siguieron. Se quedaron con lo superficial, con que eran palabras lindas, pero no profundizaron en el amor de Dios que era transmitido a través de esa palabra. En cambio, dice, a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Queremos ser de esos discípulos, queremos serlo ahora mismo, que hemos escuchado su palabra y queremos entenderla. Le pedimos pues al Maestro interior, así lo llamaba San Agustín, que sea Él el que hable de nosotros. Que no sea tanto la voz del sacerdote cuanto la voz de Cristo representada en la voz del sacerdote, la que penetre el corazón de cada uno y explique a cada uno el sentido profundo de estas palabras. Cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, lo podemos hacer tantas veces en casa, cuantas queramos, entonces vamos a tener que hacer este pedido antes de empezar a leer, porque si no, no entenderemos nada. Pedirle al Señor que ilumine nuestro corazón y nuestra inteligencia, para que puedan luego también nuestros labios proclamar las verdades que el Señor nos enseña y sobre todo anunciarlos con el testimonio de nuestra vida, haciéndonos discípulos suyos. Esta palabra es fundamental. Constantemente, sobre todo en los últimos tiempos, la Iglesia nos reclama ser discípulos. Discípulos misioneros, va a agregar en la reunión de Aparecida hace unos años atrás. Discípulos misioneros en salida, nos dice ahora, en la Asamblea Eclesial Latinoamericana del Caribe. Discípulos. Discípulo es aquel que vive la disciplina de su maestro. Es muy distinto ser discípulo que ser alumno. El alumno de un profesor escucha su enseñanza, aprende o no aquello que se le enseña, rinde el examen, aprueba y se termina toda relación. Si el profesor que enseña tal o cual ciencia es más aplicado, cuidadoso y generoso en su forma de enseñar, va a ser seguramente más apreciado, pero de todos modos lo que cuenta es esas verdades enseñadas y aprendidas por el alumno. Ser discípulo es mucho más. Seguir la disciplina del maestro, imitar al maestro. Por eso no cualquiera puede ser maestro en este sentido. Más, el Señor Jesús dice, a nadie llamen maestro, porque solo tienen uno. En este sentido profundo de aquel al que se puede imitar en todo para completar la perfección personal, solo Jesús es maestro. A este maestro Jesús lo tenemos que observar, conocer, escuchar su palabra para entender cuáles son sus razones, por qué nos pide lo que nos pide y cómo cumplir aquello que nos pide, que está manifestado en su vida pública, en todo lo que hizo y dijo el Señor hasta su muerte y resurrección, para que tomáramos su vida como un modelo para la nuestra. Porque Él nos llama a restaurar la idea original de Dios y de una manera mucho más perfecta que al principio. Al principio el hombre fue puesto en la felicidad natural, Señor de toda la creación, el que le puso nombre a todas las cosas, pero también el que ante la prueba de amor que le puso Dios, falló, pecó y desordenó todo el orden creado. El pecado original hizo tambalearse todo ese proyecto original, pero Dios no desistió de su proyecto, al contrario, lo perfeccionó. Lo perfeccionó porque en lugar de aquel paraíso terrenal, que con ser hermoso y perfecto en lo natural, no salía de ese orden natural,
para darnos un paraíso sobrenatural y eterno que no puede ser nunca destruido y conculcado. Ese es el reino del que habla el Señor. ¿Con qué voy a poder comparar al reino de Dios? Muchos piensan y han pensado a lo largo de la historia que se debe establecer el reino de Cristo en este mundo. Ciertamente que se ha de vivir como cristiano y se han de consagrar todas las cosas de este mundo a Dios, y ese es un trabajo arduo y difícil en el que tenemos que empeñarnos todos y todos los días, pero no con la esperanza puesta en lograr un reino temporal de Jesucristo. Él lo ha dicho claramente: mi reino no es de este mundo. Y cuando nos compara con parábolas cómo es su reino, dice algo muy especial. Hay otra parábola de sembrador y semilla, aquella en la que se habla del terreno que recibe la semilla y cómo debe estar puesto, dispuesto, preparado. Cada uno de nosotros debe cuidar de ser una buena tierra para la semilla, es nuestra parte en el trato. Pero en esta parábola del sembrador y la semilla se habla de la fuerza de la semilla. Fuerza que la semilla tiene por sí misma y que no depende del sembrador. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él lo sepa. Porque esta semilla, que es el mismo Dios puesto en nuestra realidad histórica, esta semilla tiene su propia virtualidad y fuerza. Es Él el que construye el reino en nuestros corazones. Él el que va dando las oportunidades para que seamos mejores, más buenos, para que el bien lo hagamos bien. Todos los días tenemos esa oportunidad. ¿Cruzo el semáforo que está en rojo o no lo cruzo? ¿Cumplo la obligación de los protocolos sanitarios o no lo hago? ¿Acepto la voluntad de mi superior o me invento mis propios caminos? Todo el tiempo estoy ante esa disyuntiva. ¿Busco el reino de Dios o el mío? El que a mí me gusta, el que a mí me acomoda. Siempre estoy eligiendo. Dios viene en mi auxilio, con esa fuerza poderosa. A veces empieza con algo muy pequeñito, como el grano de mostaza de la otra parábola que nos cuenta el Evangelio de hoy. Pero si lo dejamos crecer, si le damos lugar, si lo elegimos a Él por sobre todas las cosas, se va haciendo grande y va recibiendo en sus ramas a los pájaros del cielo, es decir, a todos aquellos que nos ven y que comienzan a descubrir en nosotros un lugar donde es bueno estar, el lugar espiritual del amor de Dios. Es bueno estar en el amor de Dios, pero para esto nosotros tenemos que hacer una parte pequeñita pero indispensable, porque es nuestra libertad, y Dios hará el resto, lo más importante, lo más grande, que es convertir esta naturaleza pecadora en una naturaleza santificada, elevada por la gracia, capaz de atraer a todos al amor de Dios. Nosotros, sea que vivamos aquí o fuera de aquí, dice el apóstol, solo debemos tener un deseo, y es agradar a Dios. Bueno, cada uno tiene que hacer este examen, ¿no?, de su vida. ¿Realmente estoy dispuesto a vivir aquí o fuera de aquí con tal de alcanzar a Dios? Es decir, aún de mi vida puedo prescindir con tal de no prescindir de Dios. ¿O tengo una lista enorme de cosas que no estoy dispuesto a soltar ni aflojar? Esas cosas son como un ancla que me impide ir a lo más alto. San Juan de la Cruz decía que una paloma está impedida de volar atada por una cadena o por un pequeño hilo. Sea que sea una cadena o un pequeño hilo, de todas maneras no vuela. Tenemos que quitar de nosotros toda otra esperanza que no sea la de Dios, el deseo de amarlo, de servirlo, de ser solo suyo. Tenemos que liberarnos de eso para poder subir a lo más alto. Entonces, aunque seamos un árbol humillado, seco y maltratado por nuestros pecados, el Señor, como nos promete a través de Ezequiel, nos exaltará, nos hará un árbol frondoso y lleno de frutos. Él hará esa tarea en nosotros tenemos que abrir la puerta y ponernos a hacer el bien y a hacerlo bien.
Respondamos al Señor con la profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor, que es Dios y a quien pertenecemos, pidamos con fuerza. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia y su misión evangelizadora en tierras lejanas, para que no falten misioneros de la palabra de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los profesionales, los empresarios y los obreros, para que todos aportemos los talentos recibidos a la misión evangelizadora de la Iglesia. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes no conocen a Dios, por quienes no lo aman, para que encuentren en nosotros apóstoles alegres que los conduzcan a la verdadera vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que aportan generosamente a la colecta anual de Cáritas, para que el Señor, que no se deja ganar en generosidad, los colme de bendiciones. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor y Dios nuestro, que en Cristo te compadeciste de la multitud, míranos y otórganos cuanto necesitamos para poder ser testigos del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comienza el sacrificio sublime del altar. Cantemos al que pronto su sangre nos va a dar. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor por este sacrificio que es obra de tu amor. La fe de nuestros padres, consérvanos, Señor. La hostia está dispuesta y el cáliz redentor ya se alza sobre el ara. Cantemos al Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte
a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. El reino de Dios es como aquel sembrador que pone la semilla y no la ve crecer. Aunque esté durmiendo o esté despierto, de día o de noche, la semilla crecerá y él no sabrá cómo fue. Bendito seas por siempre, Señor, en esta sagrada comunión. Bendito seas por siempre, Señor, en esta sagrada comunión. Oremos.
Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, el 13 de junio, la Iglesia recuerda a San Antonio de Padua, el santo tan conocido y tan querido, y que es patrono de la parroquia franciscana de San Rafael y también del Instituto Primario, Secundario y Terciario de General Alvear. A estas comunidades les mandamos nuestros saludos. Recordamos que estamos transitando esta Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que podemos en nuestras comunidades o con el grupo de nuestros amigos y cercanos, al menos a través de la distancia o los medios electrónicos, compartir el material de esta asamblea y compartir con la Asamblea Eclesial de todos nuestros hermanos latinoamericanos nuestras opiniones, nuestras posturas, lo que pensamos que se debe hacer o dejar de hacer en la Iglesia en este tiempo. También recordamos que debemos seguir tomando en serio y con responsabilidad las restricciones que se nos piden a todas esas libertades individuales que hoy pueden ser causa de mayores contagios, dolor e incluso muerte. Que tenemos que ser responsables porque somos ciudadanos, pero también, sobre todo, porque somos ciudadanos de la Iglesia, porque estamos llamados por Cristo a la justicia y a la caridad para con los demás. Y en esto no hay excusas ninguna. Tenemos que ser pues entonces responsables. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, hemos celebrado su fiesta el viernes, pero todo el mes está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y a que tengamos la oportunidad de recordar lo que eso significa, cuánto nos ama Dios. Y poner junto a eso nuestro pequeño amor que quiere ser grande porque quiere ser semejante al suyo. Y en este fin de semana es la colecta anual de Cáritas, que con la particularidad de este tiempo de pandemia, a semejanza del año pasado, va a ser extendida a todo el mes para que podamos participar de ella y seamos generosos. La medida de esa generosidad, la sabemos, nos la ha dado la Santa Madre Teresa de Calcuta cuando dijo, hay que dar hasta que duela. Esa es la medida, hasta que duela. Si no se da hasta ese extremo es que se dio poquito. Fuimos un poquito roñositos. Tenemos que vencer eso, ¿no? Y ser generosos en esta colecta que permite a una organización realmente transparente y ágil en su respuesta a las necesidades de los demás, que ese aporte nuestro llegue más organizadamente a todos los que lo necesitan, o por lo menos a la mayor parte posible. Bien, nos unimos, por cierto, a una movida extraordinaria que va a ocurrir el próximo fin de semana para que se extienda este llamado a todos a participar de la colecta de Cáritas. El próximo viernes es día penitencial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Ave María Purísima, El pecado podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantada María, la Reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María.